Tu mente está cansada y probablemente ya te acostumbraste a vivir así. Pensar demasiado, preocuparte por cosas que aún no pasan, revisar el celular sin razón y sentir que tu cabeza nunca descansa. Incluso cuando todo parece estar bien, tu mente sigue corriendo. Y aquí está el problema. Vivir estresado todo el tiempo empezó a parecer normal, cuando en realidad no lo es. Marco Aurelio entendió algo que hoy sigue siendo más importante que nunca. Muchas veces no es el mundo lo que nos destruye, es el caos que dejamos crecer dentro de nuestra mente. Y lo más increíble es que él aprendió esto en medio del caos. Era el emperador de Roma y vivía rodeado de guerras, enfermedades y presión constante. Aún así, descubrió una forma de mantenerse en calma cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Por eso este video no es solo filosofía. Son lecciones simples y prácticas que pueden ayudarte a dejar de sobrepensar, controlar mejor tus emociones y recuperar un poco de paz mental en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy simple. Escribe en los comentarios la frase: "Mi mente merece paz". A veces necesitamos recordarnos eso más seguido, y si conoces a alguien que últimamente se siente agotado mentalmente o vive luchando con ansiedad y estrés, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuánto puede ayudar escuchar las palabras correctas en el momento indicado. Y de verdad, gracias por apoyar este contenido, porque cada comentario, like y ves que compartes estos videos nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Así que quédate hasta el final, porque algunas de las lecciones que vas a escuchar hoy pueden cambiar por completo la manera en que enfrentas tus pensamientos y tus problemas. Y quizá no sea casualidad que estés viendo este video justo ahora. Tal vez tu mente llevaba demasiado tiempo pidiendo calma, y hoy finalmente vas a empezar a entender cómo encontrarla. Lección 1. Tu mente necesita silencio. Hoy muchas personas tienen miedo al silencio sin siquiera darse cuenta. Apenas despiertan, revisan el celular, caminan con música, comen viendo videos, trabajan pensando en 10 cosas al mismo tiempo. Y cuando finalmente llega un momento de calma, sienten incomodidad. Por eso tantas personas viven agotadas mentalmente, porque su mente nunca descansa realmente. Marco Aurelio entendía que una mente en constante ruido termina perdiendo claridad, paciencia y tranquilidad. El problema es que mientras más ruido consumes, más difícil se vuelve escuchar tus propios pensamientos con calma. Tu cabeza empieza a vivir acelerada todo el tiempo. Incluso cuando no está pasando nada malo, sientes ansiedad, presión o una extraña sensación de inquietud. Y lo peor es que muchas personas intentan escapar de eso llenando su vida con más distracciones, sin darse cuenta de que el verdadero descanso mental no viene del entretenimiento constante. Viene de aprender a estar en paz contigo mismo. Marco Aurelio dedicaba tiempo al silencio porque sabía que ahí era donde recuperaba el control de su mente. Y aunque hoy vivimos en un mundo completamente distinto, eso sigue siendo necesario. A veces necesitas apagar el ruido externo para entender qué está pasando dentro de ti. Caminar unos minutos sin música, dejar el celular lejos un momento o simplemente sentarte en silencio puede parecer algo pequeño, pero le da un descanso enorme a una mente que lleva demasiado tiempo saturada. La mayoría de las personas no están cansadas solo por sus problemas. Están cansadas porque nunca desconectan mentalmente. Y quizá una de las cosas que más necesita tu mente ahora mismo no es más información, más videos o más distracciones, sino un poco de silencio. Quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Hace cuánto tiempo no tienes un momento real de tranquilidad sin ruido ni distracciones? Lección 2. Deja de querer resolver toda tu vida en un solo día.
Una de las mayores razones por las que tantas personas viven con ansiedad es porque sienten que siempre van tarde. Tarde para tener éxito, tarde para resolver sus problemas, tarde para cumplir metas, tarde para entender su vida. Y sin darse cuenta, convierten cada día en una carrera agotadora contra el tiempo. Marco Aurelio entendía que la mente pierde la calma cuando intenta cargar de golpe con el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Por eso muchas personas no disfrutan absolutamente nada de lo que tienen hoy, porque su cabeza siempre está preocupada por todo lo que todavía falta. Las redes sociales empeoraron muchísimo esta sensación. Todos parecen tener dinero, estabilidad, pareja, disciplina y la vida resuelta antes de los 30. Y mientras ves eso constantemente, empiezas a sentir presión por avanzar más rápido, por lograr más cosas y por resolver inmediatamente cada aspecto de tu vida. Pero la realidad es que nadie tiene todo bajo control. Muchas personas solo aparentan tranquilidad, mientras también luchan en silencio con sus propios miedos, inseguridades y ansiedad. Marco Aurelio recordaba constantemente que la vida se vive momento a momento, no problema por problema. Porque cuando intentas resolver tu futuro entero en una sola noche, terminas destruyendo tu paz mental. A veces lo único que necesitas hacer es concentrarte en el siguiente paso, no en los próximos 10 años. Tu mente se calma cuando deja de vivir obsesionada con todo lo que falta y empieza a enfocarse en lo que sí puede hacer hoy. Y aunque parece algo simple, cambia completamente la forma en que enfrentas tus días. Quizá últimamente has sido demasiado duro contigo mismo por no tener todo resuelto todavía. Pero la vida no es una competencia y no tienes que arreglarlo todo de inmediato para sentir paz. Hay procesos que necesitan tiempo, errores que enseñan y etapas que simplemente forman parte del camino. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa sientes que te está presionando demasiado en este momento de tu vida? Lección 3. No todo pensamiento dice la verdad. Uno de los errores más peligrosos que comete la mente ansiosa es creer todo lo que piensa. A veces aparece un pensamiento negativo y automáticamente lo aceptas como si fuera una realidad. Voy a fracasar, seguro hice algo mal, nunca voy a poder, todos me están juzgando. Y cuanto más repites esas ideas dentro de tu cabeza, más reales empiezan a sentirse. Marco Aurelio entendía que la mente puede convertirse en su peor enemigo cuando no aprende a cuestionar sus propios pensamientos. El problema es que la ansiedad habla rápido y con mucha seguridad. Hace que imagines problemas que todavía no existen y te convence de que lo peor está por pasar. Un mensaje sin responder se convierte en rechazo. Un error pequeño se convierte en fracaso. Un mal día se convierte en una mala vida y poco a poco terminas viviendo más dentro de tus pensamientos que dentro de la realidad. Por eso muchas personas se sienten agotadas incluso cuando afuera todo parece estar bien, porque la verdadera batalla está ocurriendo dentro de su cabeza. Marco Aurelio practicaba algo muy importante: observar sus pensamientos antes de reaccionar a ellos. Porque no todo lo que pasa por tu mente merece ser creído. A veces tu mente está cansada, estresada o llena de miedo, y desde ahí interpreta todo de forma negativa. Aprender a detenerte y preguntarte, ¿esto realmente es cierto o solo es un pensamiento impulsado por mi ansiedad?, puede cambiar completamente la forma en que enfrentas tus emociones. La calma mental empieza cuando dejas de tratar cada pensamiento negativo como una verdad absoluta. Muchas personas viven atrapadas en historias que su propia mente inventó, y quizá hoy necesitas recordar algo importante. Pensar algo no significa que sea real. Tu mente puede equivocarse, exagerar y asustarte, pero eso no significa que debas obedecer cada pensamiento que aparece.
Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es ese pensamiento negativo que más veces se repite en tu cabeza últimamente? Lección 4. Deja de cargar cosas que ya terminaron. Muchas personas siguen viviendo emocionalmente atrapadas en cosas que ocurrieron hace meses o incluso años. Conversaciones que no salieron bien, errores del pasado, personas que se fueron, oportunidades perdidas o momentos que todavía les generan culpa. Y aunque el tiempo sigue avanzando, su mente continúa regresando al mismo lugar una y otra vez. Marco Aurelio entendía que una mente que no aprende a soltar el pasado nunca puede sentirse realmente en paz, porque vive reviviendo heridas que ya no puede cambiar. El problema es que la mente cree que pensar constantemente en lo que pasó ayudará a resolverlo, cuando muchas veces solo profundiza más el dolor. Hay personas que repiten el mismo recuerdo tantas veces que terminan agotándose emocionalmente todos los días por algo que ya terminó. Y mientras más tiempo pasan atrapadas en el pasado, menos capaces son de disfrutar el presente. Porque no importa cuánto analices algo que ya ocurrió, el pasado no cambia, pero sí puede seguir robándote tranquilidad si continúas aferrándote a él. Marco Aurelio recordaba constantemente que la vida ocurre ahora, no en los errores de ayer. Y eso no significa ignorar lo que dolió o fingir que nada pasó, sino entender que no puedes seguir castigándote eternamente por cosas que ya no tienes el poder de modificar. A veces, la verdadera calma empieza cuando aceptas que hiciste lo mejor que podías con la mentalidad, el miedo y el conocimiento que tenías en ese momento. Todos cometen errores, todos pierden algo, todos tienen heridas, pero no todos deciden quedarse viviendo dentro de ellas. Quizá una parte de tu ansiedad viene de seguir cargando emociones que debiste soltar hace mucho tiempo, porque hay recuerdos que enseñan, pero también recuerdos que desgastan cuando los conviertes en una prisión mental. Y quiero preguntarte algo muy importante. ¿Qué cosa de tu pasado sientes que todavía sigue ocupando demasiado espacio dentro de tu mente? Lección 5. Tu paz disminuye cuando quieres agradarle a todo el mundo. Muchas personas viven agotadas porque pasan demasiado tiempo intentando no decepcionar a nadie. Dicen sí cuando quieren decir no. Soportan actitudes que les hacen daño, cambian su forma de ser para encajar y viven preocupadas por la opinión de los demás. Poco a poco dejan de escucharse a sí mismas por estar pendientes de cómo las ven otros. Marco Aurelio entendía que una mente nunca puede sentirse libre si depende constantemente de la aprobación ajena para sentirse suficiente. El problema es que mientras más necesitas agradarle a todos, más ansiedad sientes. Empiezas a pensar demasiado antes de hablar, a preocuparte por cómo te perciben y a sentir culpa cada vez que priorizas tu tranquilidad. Y lo más triste es que muchas veces terminas perdiendo tu paz por personas que ni siquiera piensan tanto en ti como tú imaginas. La mente ansiosa vive intentando controlar la opinión de los demás, pero eso es algo imposible. Nunca podrás evitar que algunas personas te critiquen, te malinterpreten o simplemente no conecten contigo. Marco Aurelio recordaba que el valor de una persona no depende de aplausos, aceptación o validación constante. Porque cuando tu tranquilidad depende de que todos estén contentos contigo, le entregas el control de tu paz a personas que cambian de opinión todo el tiempo. A veces necesitas decepcionar a otros para dejar de decepcionarte a ti mismo. Y aunque poner límites incomoda al principio, también libera muchísimo. Una mente tranquila entiende que no vino al mundo para ser aprobada por todos, sino para vivir con honestidad consigo misma. Quizá llevas demasiado tiempo intentando ser suficiente para todos, menos para ti.
Y tal vez una parte de tu cansancio mental viene de estar sosteniendo relaciones, expectativas y presiones que ya no deberías cargar. Porque no importa cuánto te esfuerces, nunca podrás gustarle a todo el mundo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué parte de tu vida sientes que estás dejando de ser tú mismo por intentar agradar a los demás? Lección 6. Muchas veces necesitas descansar, no rendirte. Hay momentos en los que la mente se siente tan agotada que empiezas a pensar que ya no puedes más. Pierdes motivación, todo te irrita, cualquier problema parece demasiado grande y hasta las cosas simples comienzan a sentirse pesadas. Y entonces aparece esa idea peligrosa de creer que estás fracasando, cuando en realidad quizás solo estás mental y emocionalmente cansado. Marco Aurelio entendía que incluso la mente más fuerte necesita pausas, porque nadie puede vivir en tensión constante sin terminar desgastándose por dentro. El problema es que hoy muchas personas sienten culpa por descansar. Creen que siempre deben ser productivas, estar ocupadas, responder rápido, resolver problemas y seguir avanzando aunque se sientan destruidas mentalmente. Pero una mente agotada empieza a pensar peor, reaccionar peor y sufrir más. Por eso cuando llevas demasiado tiempo bajo presión, cualquier pequeño problema puede sentirse enorme. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo intentando sostenerlo todo sin darte un respiro real. Marco Aurelio comprendía que la calma también requiere detenerse. A veces descansar no significa abandonar tus metas, significa recuperar fuerzas para no perderte a ti mismo en el proceso. Dormir mejor, alejarte un momento del ruido, caminar, respirar profundo o simplemente darte permiso de parar un poco puede hacer más por tu salud mental de lo que imaginas. Porque no siempre necesitas exigirte más. Hay momentos donde lo más inteligente que puedes hacer es cuidarte antes de romperte completamente. Quizá últimamente has sido demasiado duro contigo mismo sin darte cuenta. Tal vez llevas tanto tiempo sobreviviendo al estrés que olvidaste cómo se siente vivir con tranquilidad. Y quiero que recuerdes algo importante. Descansar no te hace débil, te hace humano. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hace cuánto tiempo sientes que tu mente está realmente cansada? Lección 7. La mayoría de tus miedos nunca ocurren. La mente ansiosa tiene una costumbre muy peligrosa: adelantarse a problemas que todavía no existen. Imaginas conversaciones negativas antes de que pasen, fracasos que aún no suceden y escenarios catastróficos que probablemente nunca ocurrirán. Y mientras tu cuerpo está aquí, en el presente, tu mente vive atrapada en futuros inventados que solo generan más miedo y más agotamiento. Marco Aurelio entendía que muchas personas sufren más por lo que imaginan que por lo que realmente viven. El problema es que el cerebro no distingue fácilmente entre un peligro real y uno imaginado. Por eso, aunque estés seguro en este momento, tu cuerpo puede reaccionar como si algo terrible estuviera por pasar. El corazón se acelera, la mente sobrepiensa y la ansiedad empieza a crecer. Y cuanto más alimentas esos pensamientos, más poder parecen tener. Muchas personas pasan días enteros preocupándose por situaciones que jamás suceden, pero aún así terminan agotadas como si realmente hubieran vivido todas esas tragedias. Marco Aurelio practicaba regresar constantemente al presente, porque entendía que el futuro casi siempre se ve más aterrador dentro de la mente que en la realidad. A veces necesitas detenerte y preguntarte cuántas de las cosas que te preocuparon hace un año realmente ocurrieron. La mayoría desaparecieron, se resolvieron solas o nunca existieron fuera de tu imaginación. Y aunque pensar demasiado parece una forma de protegerte, muchas veces solo termina robándote la paz que sí podrías sentir ahora mismo.
Quizá llevas demasiado tiempo peleando contra futuros que todavía no existen. Y mientras haces eso, te pierdes momentos, oportunidades y tranquilidad que sí están ocurriendo en este instante. Porque la ansiedad ama llevarte al mañana, pero la calma siempre vive en el presente. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es ese miedo que tu mente lleva demasiado tiempo exagerando dentro de ti? Lección 8. No puedes sanar en el mismo ambiente que te está destruyendo. Muchas personas quieren sentirse en paz mientras siguen rodeadas de todo lo que las está agotando. Personas que solo transmiten negatividad, lugares donde viven estresadas, hábitos que destruyen su tranquilidad y rutinas que mantienen su mente en tensión constante. Y aunque intentan sentirse mejor, cada día vuelven al mismo ambiente que alimenta su ansiedad. Marco Aurelio entendía que lo que te rodea influye profundamente en tu mente, porque tarde o temprano terminas pareciéndote a aquello con lo que convives todos los días. El problema es que muchas veces normalizamos vivir mal, normalizamos relaciones que nos drenan emocionalmente, conversaciones que nos llenan de estrés y hábitos que nos dejan mentalmente agotados. Hay personas que pasan tanto tiempo rodeadas de caos que olvidan cómo se siente la tranquilidad, y poco a poco su mente empieza a vivir en estado de alerta constante, como si nunca pudiera relajarse del todo. Por eso a veces no basta con intentar pensar positivo. También necesitas cambiar las cosas que constantemente están dañando tu paz. Marco Aurelio cuidaba muchísimo lo que permitía entrar en su mente, porque sabía que la calma interior también depende del entorno que eliges para vivir. A veces sanar significa alejarte un poco del ruido, poner límites, dejar ciertos hábitos, o incluso tomar distancia de personas que solo aumentan tu ansiedad. Y aunque eso puede ser incómodo al principio, también puede devolverte una tranquilidad que llevabas demasiado tiempo perdiendo. Porque no todo lo que te rodea merece seguir teniendo acceso a tu energía mental. Quizá una parte de tu ansiedad no viene solamente de tus pensamientos, sino de todo lo que estás tolerando cada día sin darte cuenta. Personas, ambientes y rutinas que poco a poco están apagando tu tranquilidad. Y quiero preguntarte algo importante. ¿Qué cosa en tu entorno sientes que últimamente está afectando más tu paz mental? Lección 9. Tu vida cambia cuando dejas de pelear contigo mismo. Muchas personas pasan gran parte de su vida tratándose de una forma que jamás usarían con alguien que aman. Se critican por todo, se culpan constantemente, se exigen demasiado y sienten que nunca son suficientes. Un error pequeño se convierte en motivo para castigarse mentalmente durante días, y poco a poco la mente se convierte en un lugar agotador donde nunca hay descanso. Marco Aurelio entendía que una persona no puede encontrar paz verdadera mientras viva en guerra permanente consigo misma. El problema es que la ansiedad muchas veces crece por la forma en que te hablas internamente. Hay personas que parecen tranquilas por fuera, pero dentro de su cabeza viven escuchando pensamientos crueles todo el tiempo. Debiste hacerlo mejor, nunca cambias, todos avanzan menos tú. Y cuanto más repites esas ideas, más empiezas a creerlas. La mente termina acostumbrándose a vivir desde la culpa, la presión y el miedo, hasta olvidar completamente cómo se siente la calma interior. Marco Aurelio practicaba la reflexión, pero no desde el odio hacia sí mismo, sino desde la comprensión. Sabía que equivocarse forma parte de ser humano y que nadie puede crecer si se destruye mentalmente todos los días. A veces necesitas dejar de exigirte perfección y empezar a tratarte con un poco más de paciencia, porque sanar no significa convertirte en alguien perfecto, significa dejar de convertirte en tu peor enemigo cada vez que las cosas no salen como esperabas.
Quizá llevas demasiado tiempo hablándote con dureza sin darte cuenta del daño que eso provoca dentro de ti. Y tal vez una de las cosas que más necesita tu mente ahora mismo no es más presión, sino un poco más de comprensión. Porque la paz empieza cuando dejas de pelear constantemente contigo mismo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué es eso que más te reprochas en silencio todos los días? Lección 10. La calma es una decisión que se practica todos los días. Muchas personas creen que la paz mental aparece sola cuando desaparecen los problemas, cuando llega el dinero, cuando todo se acomoda o cuando finalmente sienten que tienen la vida bajo control. Pero Marco Aurelio entendía algo completamente distinto. La calma no depende de que el mundo se tranquilice, depende de aprender a mantener estabilidad incluso cuando la vida se vuelve difícil. Porque siempre habrá problemas, días malos, momentos inciertos y situaciones que no podrás controlar. La diferencia está en cómo decides enfrentarlos. El problema es que muchas personas esperan sentirse bien para empezar a cuidar su mente, cuando en realidad la tranquilidad se construye con pequeñas decisiones diarias. Aprender a detener pensamientos negativos, descansar cuando lo necesitas, alejarte del ruido, poner límites, respirar antes de reaccionar y dejar de cargar cosas innecesarias. Todo eso parece pequeño, pero con el tiempo cambia completamente la forma en que vives. Porque una mente en paz no se crea de un día para otro, se entrena poco a poco. Marco Aurelio no se convirtió en una persona tranquila porque tuviera una vida fácil. Se convirtió en alguien fuerte porque aprendió a dominar su mente en medio del caos. Y eso también es posible para ti. No necesitas tener todo resuelto hoy para empezar a sentir un poco más de calma. A veces, el verdadero cambio comienza cuando decides dejar de alimentar todo aquello que destruye tu tranquilidad y empiezas a proteger más tu paz mental. Porque cuanto más entrenas tu mente para mantenerse en calma, menos poder tienen las dificultades sobre ti. Quizá la vida afuera no cambie inmediatamente después de este video. Los problemas seguirán existiendo y habrá días difíciles. Pero si algo puede cambiar desde hoy, es la manera en que enfrentas todo eso dentro de tu mente. Y quiero preguntarte algo antes de terminar. Después de escuchar estas lecciones, ¿qué es lo primero que sientes que necesitas cambiar para empezar a recuperar tu paz interior? Hay momentos en los que empiezas a sentir que algo no está bien contigo. Pasan los días, haces tus cosas, hablas con personas, revisas el teléfono cientos de veces. Pero por dentro sigues sintiéndote vacío, cansado y sin dirección. Y el problema no es que seas flojo o que no tengas potencial. El problema es que vives rodeado de demasiado ruido. Tu mente nunca descansa, nunca está sola y nunca tiene tiempo suficiente para descubrir qué es lo que realmente quiere. Hoy vivimos distraídos todo el tiempo. Apenas despertamos y ya estamos consumiendo información, comparándonos con otros y regalando nuestra atención a cosas que no mejoran nuestra vida. Y mientras más disponible estás para el mundo, más desconectado terminas de ti mismo. Por eso algunas de las transformaciones más grandes no empiezan haciendo más, empiezan desapareciendo, alejándote por un tiempo del ruido, de las distracciones y de la necesidad constante de aprobación. Porque créeme, 90 días pueden cambiar completamente a una persona. 90 días dejando de alimentar hábitos que te destruyen. 90 días enfocándote en tu mente, en tu cuerpo y en recuperar el control de tu vida. Y lo más increíble es que el cambio no empieza afuera. Empieza cuando por fin eres capaz de quedarte en silencio contigo mismo sin necesidad de escapar hacia otra distracción.
Así que quédate hasta el final porque este video puede ayudarte más de lo que imaginas. Y si sientes que ya es momento de hacer un cambio real en tu vida, comenta la frase "Hoy empiezo de nuevo". También suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo ahora mismo. De verdad, todo ese apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que pueda despertar y ayudar a más personas. Ahora sí, escucha esto con atención. Capítulo 1. La verdadera razón por la que te sientes estancado. Hay personas que pasan años pensando que su problema es la falta de disciplina, cuando en realidad lo que tienen es la mente completamente agotada. Se despiertan cansadas, viven distraídas y terminan el día con la sensación de no haber avanzado en nada importante. Y lo peor es que poco a poco empiezan a normalizarlo. Se acostumbran a vivir con ansiedad, con ruido constante y con una sensación de vacío que ni siquiera saben explicar. Porque aunque hacen muchas cosas durante el día, en el fondo sienten que su vida está detenida y que el tiempo simplemente se les está escapando. El problema es que hoy el mundo entero está diseñado para mantenerte distraído. Apenas abres los ojos y ya tienes el teléfono en la mano consumiendo información, viendo la vida de otros y llenando tu cabeza de estímulos innecesarios. Tu mente nunca descansa, nunca tiene silencio, nunca tiene tiempo suficiente para pensar con claridad. Y mientras más ruido consumes, más difícil se vuelve escuchar lo que realmente quieres para tu vida. Por eso tanta gente se siente perdida, incluso estando entretenida todo el tiempo. Porque distraerse no es lo mismo que sentirse bien. Y aquí es donde comienza el verdadero desgaste mental. Tu cerebro se acostumbra a la dopamina rápida, a las recompensas instantáneas y a escapar del aburrimiento cada pocos minutos. Por eso, revisas aplicaciones automáticamente, aunque ni siquiera tengas ganas. Por eso te cuesta concentrarte, por eso empiezas algo y lo abandonas rápido. Tu mente se volvió dependiente de la distracción constante y ahora el silencio se siente incómodo. Pero esa incomodidad no significa que algo esté mal contigo. Significa que llevas demasiado tiempo desconectado de ti mismo y demasiado tiempo evitando quedarte a solas con tus propios pensamientos. La mayoría de las personas cree que necesita más motivación para cambiar su vida, cuando en realidad necesita menos ruido, porque la claridad no aparece en medio del caos. Aparece cuando recuperas el control de tu atención y dejas de regalar tu energía a cosas que no aportan nada a tu vida. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que te sientes estancado. No porque no puedas avanzar, sino porque tu mente está demasiado saturada para descubrir hacia dónde quiere ir realmente. Ahora quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Qué es lo que más está robando tu atención y tu energía mental últimamente? Capítulo 2. Tu vida cambia cuando dejas de estar disponible para todo el mundo. La mayoría de las personas vive con la mente agotada sin darse cuenta de que el verdadero problema es que nunca están realmente a solas consigo mismas. Siempre hay alguien escribiéndoles, llamándolos, pidiéndoles atención o esperando una respuesta inmediata. Y poco a poco comienzan a vivir reaccionando a todo lo que pasa afuera, pero ignorando completamente lo que pasa dentro de ellos. Se vuelven expertos en responder mensajes, pero incapaces de escucharse a sí mismos. Porque cuando estás disponible para todo el mundo todo el tiempo, llega un punto donde ya no queda energía para ti, para tus metas, ni para construir la vida que realmente quieres. Hoy la gente siente culpa por desconectarse, siente que debe responder rápido, aparecer siempre y estar presente en todas partes. Pero mientras más acceso tienen los demás a tu tiempo y a tu atención, más difícil se vuelve concentrarte en algo importante. Tu mente nunca entra en calma, porque vive saltando de estímulo en estímulo.
Un mensaje interrumpe tus pensamientos. Una notificación rompe tu enfoque y de repente pasan horas enteras sin haber hecho nada que realmente te acerque a la persona que quieres ser. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera notas cuánto te está afectando hasta que intentas quedarte en silencio unos minutos y descubres que ya no sabes cómo hacerlo. Por eso, desaparecer por un tiempo puede cambiar tanto a una persona. Porque cuando dejas de estar disponible para todos, empiezas a estar disponible para ti mismo. Empiezas a pensar con más claridad, a recuperar energía mental y a entender qué cosas realmente merecen tu atención. Y no se trata de volverte frío o alejarte de las personas importantes. Se trata de dejar de regalar tu enfoque a cosas que no aportan nada a tu vida. Hay personas que pasan años enteros consumiendo energía en conversaciones vacías, discusiones innecesarias y distracciones constantes, sin darse cuenta de que cada minuto de atención también es una parte de su vida que nunca va a regresar. Los estoicos entendían algo que hoy casi nadie practica. Proteger tu mente también es una forma de cuidar tu vida. No todo merece una reacción, no todo merece tu tiempo. No todo merece acceso a tu energía, y quizá una de las decisiones más importantes que puedes tomar es aprender a desconectarte del ruido suficiente tiempo como para volver a escucharte a ti mismo. Porque muchas veces el cambio que estás buscando no aparece cuando agregas más cosas a tu vida, sino cuando empiezas a eliminar todo lo que te está alejando de quien realmente podrías llegar a ser. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Sientes que últimamente las distracciones y las personas consumen demasiado de tu energía diaria? Capítulo 3. Los primeros 7 días se sentirán extraños. Cuando empiezas a alejarte del ruido y de las distracciones, lo primero que aparece no es paz, es incomodidad. Y eso sorprende a muchas personas. Creen que al dejar el teléfono por unas horas o al desconectarse de las redes sociales, inmediatamente se van a sentir mejor. Pero ocurre todo lo contrario. De repente aparece ansiedad, aburrimiento y una necesidad constante de volver a revisar algo, aunque ni siquiera haya nada importante que ver. Y ahí es cuando descubres algo incómodo. No estabas descansando, estabas escapando. Escapando del silencio, del cansancio mental y muchas veces hasta de tus propios pensamientos. Durante los primeros días, tu mente va a intentar regresar a lo conocido. Vas a agarrar el teléfono automáticamente. Vas a abrir aplicaciones sin darte cuenta y sentirás que necesitas distraerte cada pocos minutos. Porque tu cerebro se acostumbró a recibir estímulos rápidos todo el tiempo. Cada notificación, cada video corto y cada pequeña distracción libera dopamina, y con el tiempo tu mente empieza a depender de esa sensación constante de entretenimiento. Por eso hoy a muchas personas les cuesta tanto concentrarse, leer unas páginas de un libro o incluso quedarse quietas unos minutos sin sentir desesperación. Han entrenado su mente para evitar cualquier momento de silencio. Y aquí es donde la mayoría abandona, porque confunden la incomodidad con fracaso. Piensan que sentirse raros significa que el proceso no está funcionando, cuando en realidad es exactamente al revés. Esa incomodidad es una señal de que tu mente está saliendo de un estado de sobreestimulación constante. Es como alguien que lleva años viviendo rodeado de ruido y de repente entra en una habitación completamente silenciosa. Al principio el silencio incomoda, pero después empieza a sentirse como descanso, y lo mismo pasa contigo. Tu mente necesita tiempo para desacelerarse, para recuperar claridad y para volver a acostumbrarse a vivir sin tanta distracción innecesaria. Por eso los primeros 7 días son tan importantes, porque es el momento donde decides si sigues siendo esclavo de hábitos que te controlan o si empiezas a recuperar el dominio sobre ti mismo.
Y aunque al principio no lo parezca, cada vez que resistes la necesidad de distraerte, estás fortaleciendo algo mucho más valioso que la motivación, tu autocontrol. Estás demostrando que puedes dejar de reaccionar automáticamente a todo lo que tu mente te pide. Ahora, quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Qué es lo primero que haces casi automáticamente cuando te sientes aburrido o incómodo? Capítulo 4. La regla más importante. Deja de contarle tus planes a todo el mundo. Una de las razones por las que muchas personas nunca terminan lo que empiezan es porque hablan demasiado de lo que quieren hacer antes de hacerlo realidad. Anuncian sus metas, publican cada idea, cuentan cada paso y buscan aprobación incluso antes de comenzar. Y aunque parezca algo inofensivo, eso termina debilitando su compromiso. Porque cuando recibes atención por algo que todavía no has construido, tu mente empieza a sentirse satisfecha demasiado pronto. Sientes emoción, recibes comentarios, apoyo o validación, y poco a poco pierdes la urgencia de trabajar en silencio. Por eso hay personas que hablan constantemente de cambiar su vida, pero pasan años exactamente en el mismo lugar. Las personas más disciplinadas entienden algo que la mayoría ignora: el silencio protege la energía. Cuando trabajas en privado, toda tu atención permanece enfocada en el proceso y no en impresionar a otros. No pierdes tiempo explicando tus planes ni buscando aprobación externa para sentirte seguro. Simplemente haces el trabajo. Y eso tiene mucho poder, porque mientras algunos necesitan que todos crean en ellos para empezar, otros avanzan incluso cuando nadie los está mirando. Ahí es donde comienza la verdadera transformación, cuando aprendes a construir sin aplausos, sin reconocimiento y sin la necesidad constante de demostrarle algo al mundo. Incluso existen estudios psicológicos que muestran que hablar demasiado sobre tus metas puede generar una falsa sensación de progreso. Tu cerebro recibe parte de la satisfacción emocional antes de haber logrado realmente nada. Y eso reduce la motivación para actuar. Por eso muchas personas sienten emoción al principio de un cambio, pero abandonan rápidamente. Se enamoran de hablar sobre el resultado, pero no del esfuerzo silencioso que realmente lo construye. Y la realidad es que las transformaciones más fuertes casi siempre ocurren lejos de las miradas de los demás, en silencio, en días aburridos, en momentos donde nadie te felicita y aún así decides continuar. Tal vez por eso desaparecer durante 90 días puede cambiar tanto una vida, porque dejas de gastar energía intentando convencer a otros de quién quieres ser y empiezas a demostrarlo con acciones reales. Ya no necesitas publicar cada avance ni anunciar cada objetivo. Solo necesitas seguir trabajando mientras el resto del mundo está distraído. Y cuando finalmente cambias, no hace falta explicarlo. La gente simplemente lo nota. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que a veces hablas demasiado de tus planes antes de trabajar realmente en ellos? Capítulo 5. Durante 90 días, haz solo estas 4 cosas. La mayoría de las personas complica demasiado el cambio. Piensan que necesitan transformar toda su vida de un día para otro, crear rutinas imposibles o sentirse motivados todo el tiempo para avanzar. Pero la realidad es mucho más simple. Cuando una persona desaparece durante 90 días y realmente cambia, casi siempre lo hace enfocándose en pocas cosas, pero haciéndolas todos los días. Porque no son las acciones extremas las que transforman una vida, sino los hábitos pequeños que empiezan a repetirse hasta convertirse en parte de tu identidad. Y durante este proceso, hay 4 cosas que pueden ayudarte más que cualquier video motivacional o consejo vacío de internet. La primera es dormir mejor y recuperar tu energía mental.
Mucha gente vive agotada no porque trabaje demasiado, sino porque nunca descansa de verdad. Se duermen tarde viendo contenido innecesario, despiertan cansados y pasan el día funcionando con la mente saturada. Y cuando tu cuerpo está agotado, tu disciplina también se debilita. Todo se vuelve más difícil. Concentrarte, controlar impulsos, mantener hábitos o incluso pensar con claridad. Por eso dormir bien no es una pérdida de tiempo, es una forma de reconstruir tu mente. A veces una persona no necesita más motivación, necesita una semana completa descansando correctamente para volver a sentirse ella misma. La segunda es mover tu cuerpo todos los días y aprender algo útil mientras pasas más tiempo contigo mismo. No importa si es caminar, ir al gimnasio o simplemente salir a despejar tu mente. El movimiento cambia tu estado mental más de lo que imaginas. Y al mismo tiempo, si vas a desaparecer durante 90 días, no regreses siendo la misma persona. Aprende algo que te haga crecer, que te dé valor, que mejore tu vida o incluso tu futuro económico. Más, desarrolla una habilidad o dedica tiempo a entenderte mejor, porque mientras el ruido desaparece, empiezas a descubrir qué cosas realmente alimentan tu mente y cuáles solo estaban consumiendo tu tiempo. Y quizá la parte más importante de todas es aprender a estar solo, sin sentir la necesidad de escapar constantemente hacia una distracción. Muchas personas le tienen miedo al silencio porque el silencio obliga a pensar, obliga a enfrentar emociones, inseguridades y preguntas que llevaban demasiado tiempo evitando. Pero ahí también comienza la claridad. Ahí empiezas a escucharte de verdad. Porque cuando reduces el ruido, empiezas a darte cuenta de cuánto potencial había escondido debajo de todos esos hábitos que te mantenían dormido mentalmente. Ahora quiero preguntarte algo. Si desaparecieras durante 90 días, ¿qué hábito sientes que podría cambiar tu vida más rápido? Capítulo 6. La mayoría abandona justo antes del cambio. Hay un momento en todo proceso de transformación donde la emoción desaparece y todo empieza a sentirse más difícil. Ya no hay motivación inicial, ya no se siente nuevo y los resultados todavía no son tan visibles como esperabas. Y es exactamente ahí donde la mayoría abandona, porque vivimos en una época donde todos quieren cambios rápidos, recompensas inmediatas y resultados visibles en poco tiempo. Pero las transformaciones reales no funcionan así. El cambio verdadero suele ser silencioso, lento y muchas veces invisible al principio. Y cuando una persona no entiende eso, termina regresando a los mismos hábitos que la mantenían atrapada antes de empezar. Durante esta etapa empiezan las dudas. Tu mente comienza a preguntarte si todo este esfuerzo realmente vale la pena. Ves a otras personas distraídas, aparentemente felices, viviendo sin tantas restricciones y una parte de ti quiere volver a lo cómodo, volver a perder tiempo, volver a procrastinar, volver a escapar hacia distracciones que te den placer rápido, porque el cerebro siempre intentará regresar a lo conocido, incluso cuando lo conocido te esté destruyendo lentamente. Y ahí es donde muchas personas se traicionan a sí mismas. No porque no puedan cambiar, sino porque abandonan antes de darle tiempo al proceso para mostrar resultados reales. Lo que casi nadie entiende es que muchas veces el cambio ya está ocurriendo, aunque todavía no puedas verlo claramente. Tu mente empieza a pensar diferente. Tus impulsos comienzan a debilitarse y poco a poco recuperas control sobre hábitos que antes parecían dominarte. Pero como esos cambios son internos y no instantáneos, la mayoría cree que no está avanzando. Y esa es la razón por la que tantas personas viven atrapadas en ciclos repetitivos durante años.
Empiezan, se emocionan, abandonan y vuelven a comenzar desde cero una y otra vez. Nunca permanecen el tiempo suficiente para descubrir en quién podrían convertirse si realmente resistieran la incomodidad del proceso. Los estoicos entendían algo muy importante. El carácter no se construye cuando todo es fácil. Se construye cuando tienes razones para rendirte y aún así decides continuar. Ahí nace la disciplina verdadera. No cuando tienes ganas, sino cuando decides actuar incluso en los días donde nadie te obliga y donde los resultados todavía no aparecen. Porque muchas veces la persona que quieres ser está al otro lado de esos días incómodos que normalmente evitarías. Ahora quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Qué es lo que normalmente te hace abandonar las cosas que empiezas? Capítulo 7. Un día empiezas a sentirte diferente. Después de semanas alejándote del ruido, controlando distracciones y recuperando pequeños hábitos que antes parecían imposibles de mantener, algo empieza a cambiar dentro de ti. Y no ocurre de manera explosiva ni como en las películas. No despiertas convertido mágicamente en otra persona. El cambio llega de forma silenciosa. Un día simplemente notas que tu mente ya no se siente tan pesada como antes. Ya no necesitas revisar el teléfono cada pocos minutos. Ya no sientes la misma ansiedad constante. Y por primera vez en mucho tiempo empiezas a experimentar algo que habías olvidado: tranquilidad mental. Las cosas que antes controlaban tu atención empiezan a perder fuerza. Ya no quieres pasar horas consumiendo contenido vacío ni desperdiciar energía en cosas que no aportan nada a tu vida. Empiezas a proteger tu tiempo porque entiendes que tu atención también es parte de tu vida. Y mientras otros siguen atrapados en distracciones constantes, tú comienzas a sentir más claridad, más enfoque y más control sobre ti mismo. No porque tu vida se haya vuelto perfecta, sino porque tu mente dejó de estar completamente saturada. Ahí es cuando entiendes que muchas veces el verdadero problema nunca fue tu falta de capacidad. Era el exceso de ruido que no te dejaba pensar con claridad. Y lo más interesante es que este cambio también empieza a notarse por fuera. Tu energía cambia, tu manera de hablar cambia, incluso tu presencia se siente diferente. Porque cuando una persona deja de vivir reaccionando a todo lo que pasa alrededor y empieza a controlar mejor su mente, transmite calma. Ya no necesita llamar la atención todo el tiempo ni demostrar algo constantemente. Empieza a sentirse más segura de sí misma porque sabe que está cumpliendo las promesas que antes solo se repetía en la cabeza. Y pocas cosas generan más autoestima que ver cómo poco a poco te conviertes en alguien que antes pensabas que no podía ser. Tal vez por eso el silencio transforma tanto a las personas. Porque cuando dejas de escapar de ti mismo, finalmente tienes espacio para reconstruirte. Empiezas a entender qué cosas te hacen bien, qué hábitos te estaban destruyendo y qué tipo de vida realmente quieres construir. Y aunque todavía te falte mucho por mejorar, ahora sabes algo importante. Ya no eres la misma persona que empezó este proceso. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué cambio te gustaría empezar a notar en ti mismo durante estos próximos 90 días? Capítulo 8. El verdadero objetivo no es impresionar a nadie. Después de pasar tiempo trabajando en silencio, alejándote del ruido y recuperando el control sobre tu mente, empiezas a darte cuenta de algo importante. El verdadero cambio nunca fue para que otros te admiraran. Fue para poder sentirte bien contigo mismo otra vez, porque muchas personas pasan años intentando impresionar a los demás mientras por dentro se sienten vacías, agotadas y desconectadas de quienes realmente son. Buscan validación, atención y aprobación constante, creyendo que eso les dará seguridad, cuando en realidad solo las vuelve dependientes de la opinión ajena.
Y vivir así es agotador, porque significa que tu paz depende siempre de lo que otros piensen de ti. Pero cuando empiezas a respetarte de verdad, algo cambia por dentro. Ya no necesitas demostrar tanto, ya no necesitas explicar cada decisión, presumir cada avance o convencer al mundo de tu valor. Empiezas a entender que la verdadera confianza no hace ruido. Se nota en cómo cuidas tu mente, en cómo manejas tus emociones y en la manera en la que dejas de traicionarte a ti mismo con hábitos que sabes que te destruyen. Porque el autorrespeto no aparece de la nada. Se construye cada vez que haces lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo. Cada vez que eliges crecer en lugar de seguir escapando hacia lo fácil. Y quizá eso era lo que necesitabas desde el principio. No convertirte en alguien perfecto, sino dejar de vivir tan desconectado de ti mismo. Porque muchas personas creen que el éxito es tener más dinero, más reconocimiento o más atención. Pero los estoicos hablaban de algo mucho más profundo: la paz de poder dominar tu propia mente. Y en un mundo donde casi todos viven distraídos, ansiosos y reaccionando impulsivamente a todo, aprender a controlar tus pensamientos y emociones se convierte en una forma de libertad. Ahí es donde realmente empiezas a sentirte fuerte. No cuando controlas el mundo exterior, sino cuando el mundo exterior deja de controlarte a ti. Al final, desaparecer durante 90 días no se trata solamente de cambiar hábitos, se trata de recuperar a la persona que el ruido había enterrado poco a poco. Se trata de volver a sentir claridad, dirección y orgullo por la vida que estás construyendo. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, muchas cosas externas pierden el poder que antes tenían sobre ti. Y ahí entiendes algo que puede cambiarlo todo. La mejor transformación no es la que hace que otros te admiren, es la que finalmente te permite admirarte a ti mismo. Ahora quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Sientes que muchas veces has vivido intentando impresionar a otros más que construyendo la vida que realmente quieres? Cada vez hay más personas que viven agotadas sin entender realmente por qué. Se despiertan y lo primero que hacen es mirar el celular. Viven pendientes de mensajes, opiniones y comparaciones. Su mente nunca descansa. Y lo más peligroso es que ya normalizaron vivir ansiosos, distraídos y sobrepensando todo. Marco Aurelio entendió algo hace casi 2000 años que hoy sigue siendo verdad. Si no controlas tu mente, terminarás perdiendo tu vida poco a poco. La mayoría piensa que perderse ocurre de golpe, pero no funciona así. Todo empieza con pequeñas cosas: reaccionar a todo, dejar que cualquier comentario te afecte, llenar cada segundo de ruido para no quedarte solo contigo mismo. Y quizá no sea casualidad que estés viendo este video ahora mismo, porque una parte de ti ya está cansada de vivir mentalmente agotada. Este video no es solo filosofía, es una advertencia que puede cambiar la forma en que piensas y vives. Quédate hasta el final porque las lecciones que vas a escuchar pueden ayudarte a recuperar el control de tu mente antes de que el estrés y la distracción se conviertan en tu forma permanente de vivir. Y antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios la frase «Voy a recuperar el control de mi mente». Que ese comentario sea una decisión contigo mismo. También suscríbete al canal, porque aquí no buscamos motivación vacía. Buscamos construir una mente fuerte y tranquila en un mundo lleno de caos. Y si mientras ves este video piensas en alguien que está cansado mentalmente, compártele este contenido. Tal vez necesita escuchar esto más de lo que imaginas. Gracias de verdad por apoyar este canal con cada comentario, cada suscripción y cada video compartido. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que pueda ayudar a más personas, porque al final,
La batalla más importante de tu vida siempre será contra una mente que, si no aprendes a dominar, puede destruirte desde dentro. Lección 1. No todo merece tu energía. La mayoría de las personas vive mentalmente agotada, no porque tenga demasiados problemas reales, sino porque le entrega energía a cosas que no la merecen. Un comentario, una crítica, un mensaje seco o una mala actitud de alguien puede quedarse dando vueltas en la mente durante todo el día. Y mientras más piensas en eso, más espacio ocupa dentro de ti. Marco Aurelio entendió algo que hoy casi nadie practica. No todo merece una reacción. Hay discusiones que no cambian nada, personas que no merecen tu atención y situaciones que simplemente no valen tu paz mental. El problema es que vivimos en una época donde todos reaccionan a todo. Las personas se ofenden rápido, se comparan constantemente y dejan que cualquier cosa controle su estado de ánimo. Poco a poco, eso desgasta la mente, porque cuando te acostumbras a cargar pequeñas molestias todos los días, terminas viviendo cansado, incluso cuando aparentemente todo está bien. Y ahí es donde empieza el verdadero daño. Cuando el ruido mental se vuelve tan normal que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente estar en calma. Piensa cuántas veces algo pequeño arruinó completamente tu día. Tal vez alguien no respondió como esperabas, alguien habló mal de ti o algo simplemente salió diferente a lo que imaginabas. El problema no fue lo que pasó, sino el tiempo que decidiste seguir cargándolo en tu cabeza. La mayoría de las personas no pierde su tranquilidad por grandes tragedias. La pierde lentamente, reaccionando exageradamente a pequeñas cosas todos los días. Y mientras más haces eso, más frágil se vuelve tu mente. Por eso, una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es aprender a decir: esto no merece mi energía. No necesitas reaccionar a todo, responder todo, ni demostrarle nada a todo el mundo. La verdadera paz empieza cuando dejas de permitir que pequeñas cosas controlen tus emociones. Y quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Qué situación pequeña está ocupando demasiado espacio en tu mente últimamente? Lección 2. Tu celular está entrenando tu mente. Hace algunos años, las personas tenían momentos de silencio sin siquiera pensarlo. Caminaban, esperaban, comían o descansaban sin necesidad de distraerse cada segundo. Hoy, eso casi desapareció. Ahora, apenas aparece un momento de vacío, automáticamente buscamos el celular. Revisamos notificaciones sin motivo, abrimos aplicaciones por costumbre y consumimos contenido durante horas sin darnos cuenta. Y aunque parece algo inofensivo, poco a poco eso está entrenando tu mente para vivir distraída todo el tiempo. Marco Aurelio entendía que aquello a lo que entregas tu atención termina moldeando tu mente. Y por eso, protegerla era tan importante. El problema no es solo el tiempo que pasas mirando una pantalla. El verdadero problema es que tu cerebro empieza a acostumbrarse a recibir estímulos constantes. Videos cortos, mensajes rápidos, cambios de imagen cada pocos segundos. Todo eso reduce tu capacidad de concentración y hace que tu mente pierda paciencia para las cosas importantes. Por eso, muchas personas ya no pueden leer durante varios minutos, mantener una conversación sin distraerse o incluso quedarse quietas sin sentir ansiedad. El celular no solo consume tu tiempo, también consume tu capacidad de estar presente. Y lo más peligroso es que esta dependencia empieza a sentirse normal. Hay personas que revisan el teléfono apenas despiertan y lo último que ven antes de dormir también es una pantalla. Su mente nunca descansa realmente. Siempre hay ruido, comparación, información y estímulos entrando constantemente. Y mientras más acostumbras a tu cerebro a vivir así, más difícil se vuelve encontrar tranquilidad.
Porque una mente sobreestimulada termina cansándose incluso cuando el cuerpo no hizo casi nada durante el día. Por eso recuperar el control de tu atención puede cambiar completamente tu vida. No se trata de dejar la tecnología, sino de dejar de vivir esclavo de ella. Necesitas volver a enseñarle a tu mente a concentrarse, a estar en calma y a disfrutar momentos sin distracciones constantes. Porque donde va tu atención, va tu vida. Y ahora quiero preguntarte algo en los comentarios. ¿Cuánto tiempo crees que pasas usando el celular solo por costumbre y no porque realmente lo necesites? Lección 3. La gente no piensa tanto en ti como crees. Una de las cosas que más roba tranquilidad mental es vivir demasiado preocupado por lo que otros puedan pensar de ti. Muchas personas pasan horas recordando algo que dijeron, imaginando si hicieron el ridículo o preguntándose cómo las ven los demás. Y mientras más hacen eso, más insegura se vuelve su mente. Marco Aurelio entendió algo liberador. La mayoría de las personas está demasiado ocupada pensando en sí misma como para analizarte tanto como tú imaginas. Pero aún así, millones viven atrapados intentando agradar, encajar o evitar el juicio ajeno. El problema es que cuando vives buscando aprobación, empiezas a perder autenticidad. Dejas de decir lo que realmente piensas, actúas según lo que otros esperan y terminas construyendo una vida basada en opiniones externas. Poco a poco, tu felicidad empieza a depender de cómo reaccionan los demás contigo. Un comentario puede levantarte el ánimo y otro destruirlo por completo. Y eso es extremadamente peligroso, porque significa que dejaste el control de tus emociones en manos de personas que probablemente ni siquiera piensan tanto en ti. La realidad es que muchas veces nuestra mente exagera todo. Tal vez recuerdas una conversación incómoda durante días, mientras la otra persona ya la olvidó 5 minutos después. Tal vez piensas que todos notan tus errores, cuando en realidad casi nadie les presta atención. La mente insegura inventa audiencias imaginarias constantemente, y mientras más alimentas ese miedo al juicio, más pequeño empiezas a vivir. Dejas de intentar cosas, de expresarte libremente y de disfrutar momentos simples por miedo a lo que alguien pueda pensar. Por eso, una de las mayores formas de libertad mental es dejar de vivir intentando impresionar a todos. Nunca vas a controlar las opiniones ajenas, y perder energía intentando hacerlo solo desgasta tu paz interior. Las personas más tranquilas no son las que reciben aprobación de todo el mundo, son las que aprendieron a dejar de necesitarla. Y quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Cuántas decisiones de tu vida crees que has tomado solo por miedo a lo que otros pudieran pensar de ti? Lección 4. No reacciones inmediatamente. La mayoría de los problemas empiezan por una reacción impulsiva, un momento de enojo, una respuesta rápida, una emoción mal controlada, y de pronto algo pequeño se convierte en un problema enorme. Marco Aurelio entendía que una mente fuerte no es la que nunca siente emociones, sino la que no se deja dominar por ellas. Pero hoy vivimos en una época donde todos reaccionan instantáneamente. Un mensaje molesta y respondemos sin pensar. Algo nos frustra y explotamos de inmediato. Y después, cuando la emoción baja, llega el arrepentimiento. El problema de reaccionar rápido es que las emociones son temporales, pero muchas consecuencias no lo son. Una sola respuesta impulsiva puede destruir relaciones, oportunidades o incluso nuestra tranquilidad por días. Y mientras más acostumbras a tu mente a reaccionar automáticamente, menos control tienes sobre ti mismo. Poco a poco, te conviertes en alguien emocionalmente dependiente de lo que ocurre afuera. Tu estado de ánimo cambia según comentarios, situaciones o personas,
y terminas viviendo como si cualquier cosa tuviera el poder de controlar tu paz. Por eso las personas mentalmente fuertes desarrollan una habilidad muy simple, pero muy poderosa: pausar antes de reaccionar. A veces, lo más inteligente no es responder rápido, sino darte tiempo, respirar, caminar, guardar silencio unos minutos. Porque muchas veces lo que parecía tan grave en medio de la emoción pierde importancia cuando tu mente se calma. Y esa pequeña pausa puede evitar enormes problemas. La calma no te hace débil, te hace consciente. Te permite actuar con claridad en lugar de actuar dominado por impulsos. Controlar tus reacciones puede cambiar completamente tu vida, porque no siempre podrás controlar lo que ocurre afuera, pero sí puedes aprender a controlar la manera en que respondes. Y ahí está la verdadera fuerza mental. No en gritar más fuerte, no en tener siempre la última palabra, sino en mantener la calma cuando todos los demás pierden el control. Ahora quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Qué situación reciente te hizo reaccionar impulsivamente y después te hizo arrepentirte? Lección 5. Tu rutina define tu mente. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero siguen haciendo exactamente las mismas cosas todos los días. Se acuestan tarde, despiertan sin energía, pasan horas distraídas y esperan sentirse motivadas de la nada. Marco Aurelio entendía que la mente se forma a través de lo que haces constantemente, no a través de lo que dices que quieres lograr. Y aunque muchos no lo notan, su rutina diaria está construyendo lentamente la persona en la que se convertirán. Porque tus hábitos no solo crean resultados externos, también moldean tu estado mental. El problema es que la mayoría subestima las pequeñas acciones repetidas. Piensan que una mala noche, unas horas perdidas o un poco de desorden no hacen diferencia. Pero cuando eso se repite durante semanas, meses o años, termina afectando completamente la mente. Una rutina caótica crea una mente caótica. Por eso muchas personas viven cansadas, desmotivadas y mentalmente agotadas sin entender que gran parte de ese desgaste viene de hábitos que repiten todos los días. Y lo peor es que muchas veces ya viven tan acostumbradas a eso que creen que sentirse mal es normal. La buena noticia es que pequeños cambios también pueden transformar completamente tu vida. Dormir mejor, pasar menos tiempo en redes sociales, caminar más, leer aunque sean unas páginas o empezar el día sin mirar el celular parecen cosas simples, pero tienen un enorme impacto mental. Porque cada hábito le enseña algo a tu cerebro. Le enseña si vas a vivir distraído o consciente, impulsivo o disciplinado, agotado o tranquilo. Y mientras más repites una acción, más se fortalece esa versión de ti mismo. Al final, tu rutina es un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Las personas mentalmente fuertes no nacen diferentes, simplemente construyen hábitos que protegen su paz y su energía todos los días. Y aunque cambiar una vida completa parece difícil, cambiar una pequeña acción diaria sí es posible. Ahora quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Qué hábito sientes que más está afectando tu paz mental en este momento? Lección 6. Aprender a estar aburrido es un superpoder. Hoy casi nadie sabe estar realmente quieto. Apenas aparece un momento de silencio, automáticamente buscamos algo que nos distraiga. Sacamos el celular, abrimos una aplicación, ponemos música, videos o cualquier cosa que mantenga la mente ocupada. Nos acostumbramos tanto al entretenimiento constante que estar solos con nuestros pensamientos empezó a sentirse incómodo. Marco Aurelio entendía que una mente fuerte necesita momentos de calma y silencio, pero el mundo moderno parece tener miedo de ambos. Y mientras más evitamos esos espacios, más dependientes nos volvemos del ruido.
El problema es que una mente sobreestimulada pierde la capacidad de descansar de verdad. Muchas personas creen que están relajándose cuando pasan horas consumiendo contenido, pero en realidad su cerebro sigue recibiendo información y estímulos sin parar. Por eso incluso después de descansar, siguen sintiéndose agotadas mentalmente. El cerebro necesita pausas reales para recuperar claridad, creatividad y tranquilidad. Pero cuando llenas cada segundo de distracción, tu mente nunca tiene oportunidad de respirar. Y poco a poco empiezas a sentir ansiedad incluso en los momentos de silencio. Lo más interesante es que muchas de las mejores ideas, reflexiones y decisiones aparecen precisamente cuando dejas de llenar tu mente de ruido, caminando solo, mirando por la ventana, estando en silencio o simplemente aburrido por unos minutos. Pero hoy, la mayoría ya no soporta eso. Necesitan estímulos constantes porque quedarse solos con sus pensamientos los incomoda. Y ahí está el verdadero problema. Cuando una persona no puede estar tranquila consigo misma, empieza a depender del ruido externo para escapar de lo que siente internamente. Aprender a aburrirte un poco puede convertirse en una de las habilidades más poderosas para recuperar el control de tu mente. Porque el silencio te obliga a escucharte, a pensar con claridad y a dejar de vivir reaccionando todo el tiempo. No necesitas llenar cada espacio vacío de tu vida con distracciones. A veces los momentos más tranquilos son los que más ayudan a sanar la mente. Y quiero preguntarte algo en los comentarios. ¿Hace cuánto tiempo no pasas, aunque sea unos minutos, completamente solo y sin distracciones? Lección 7. Deja de explicarte todo el tiempo. Muchas personas viven agotadas porque sienten la necesidad de justificar cada decisión que toman. Explican por qué cambiaron, por qué se alejaron de alguien, por qué dijeron que no o por qué decidieron pensar diferente. Como si necesitaran permiso de los demás para vivir en paz. Marco Aurelio entendía que una mente fuerte no vive buscando aprobación constante. Pero hoy, mucha gente tiene miedo de decepcionar a otros y por eso termina sacrificando su tranquilidad intentando quedar bien con todo el mundo. El problema es que mientras más necesitas que todos te entiendan, más dependiente te vuelves de la opinión ajena. Empiezas a sobreexplicar cosas que ni siquiera deberías justificar. Te sientes culpable por poner límites, por priorizarte o por tomar distancia de personas que te hacen daño. Y poco a poco terminas viviendo una vida diseñada para evitar críticas, no para sentir paz. La mente se desgasta muchísimo cuando vive intentando satisfacer expectativas externas todo el tiempo. La realidad es que no todos van a entender tus decisiones, y está bien. Algunas personas solo conocerán una versión antigua de ti y se molestarán cuando cambies. Otras proyectarán sus propias inseguridades sobre tu vida, y mientras más intentas convencer a todos, más energía pierdes. Madurar mentalmente también significa aceptar que no necesitas ser comprendido por todo el mundo para estar seguro de quién eres. A veces el silencio protege más tu paz que 1000 explicaciones. Las personas con más tranquilidad mental no son las que logran agradarle a todos, sino las que aprendieron a dejar de vivir buscando validación constante. No necesitas justificar cada límite, cada cambio, ni cada decisión importante de tu vida. Hay momentos donde cuidar tu paz vale más que ganar una discusión o intentar que todos aprueben lo que haces. Y quiero preguntarte algo en los comentarios. ¿En qué parte de tu vida sientes que todavía sigues intentando demasiado agradar o explicarte ante los demás? Lección 8. Tu mente copia lo que ve todos los días. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto influye en su mente todo lo que consume diariamente.
Las conversaciones que escuchas, las personas con las que convives, el contenido que ves durante horas y el ambiente en el que pasas tu tiempo terminan moldeando lentamente tu forma de pensar. Marco Aurelio entendía que la mente se contamina igual que el cuerpo, y por eso era tan cuidadoso con aquello que permitía entrar en sus pensamientos. Porque aunque no lo notes de inmediato, todo lo que ves constantemente deja una huella dentro de ti. El problema es que muchas personas pasan el día rodeadas de negatividad sin darse cuenta. Noticias que generan miedo, redes sociales llenas de comparación, personas que viven quejándose o ambientes donde siempre hay estrés y caos. Y después se preguntan por qué se sienten ansiosos, irritables o mentalmente agotados. Tu mente aprende de aquello a lo que más se expone. Si consumes caos todos los días, eventualmente tu mente empezará a pensar de forma caótica. Y mientras más tiempo permanezcas en ambientes negativos, más difícil será mantener tranquilidad interior. Por eso, cuidar lo que entra en tu mente es una forma de proteger tu paz. No todo contenido merece tu atención. No toda conversación merece espacio en tu cabeza y no todas las personas merecen acceso constante a tu energía. Muchas veces el problema no es que seas débil mentalmente, sino que pasas demasiado tiempo alimentando pensamientos negativos sin darte cuenta. La mente funciona como una esponja, absorbe lo que la rodea y tarde o temprano terminas pareciéndote a aquello que consumes diariamente. Cambiar tu entorno puede cambiar completamente tu estado mental. A veces necesitas menos ruido, menos comparación y menos personas drenando tu energía, porque una mente tranquila no aparece por accidente. Se construye a través de las cosas que decides permitir en tu vida cada día. Y quiero preguntarte algo en los comentarios. ¿Qué es lo que más sientes que está contaminando tu mente últimamente? ¿Las redes sociales, ciertas personas o el ambiente en el que vives? Lección 9. Muchas veces el problema eres tú. Una de las cosas más difíciles para cualquier persona es aceptar que muchas veces el verdadero problema no está afuera, sino dentro de uno mismo. Es más fácil culpar al estrés, a la mala suerte, a otras personas o a las circunstancias antes que reconocer nuestros propios hábitos, decisiones y actitudes. Marco Aurelio entendía que una mente fuerte primero se observa a sí misma antes de señalar al mundo. Porque mientras sigas creyendo que todos los problemas vienen de afuera, nunca vas a recuperar el control de tu vida. El problema es que muchas personas viven atrapadas en excusas sin darse cuenta. Dicen que quieren cambiar, pero siguen haciendo lo mismo todos los días. Se quejan de sentirse mal, pero continúan alimentando hábitos que destruyen su paz mental. Y poco a poco desarrollan una mentalidad donde siempre hay alguien más a quien culpar. Pero la realidad es que muchas veces no estás agotado solo por la vida. Estás agotado por tus propios pensamientos, por tu falta de límites, por tus malos hábitos y por decisiones que repites constantemente, aunque sabes que te hacen daño. Aceptar eso puede incomodar, pero también puede liberarte. Porque cuando entiendes que parte del problema depende de ti, también descubres que parte de la solución está en tus manos. Ahí comienza el verdadero cambio. No cuando el mundo cambia, sino cuando tú empiezas a hacerte responsable de tu mente, de tus reacciones y de la manera en que decides vivir. Las personas mentalmente fuertes no son perfectas. Simplemente dejan de mentirse a sí mismas y empiezan a trabajar en aquello que saben que necesitan cambiar. La verdad es que nadie va a venir a rescatar tu paz mental por ti. En algún momento tienes que dejar de esperar que todo afuera mejore para empezar a mejorar tú mismo. Y aunque eso puede ser incómodo al principio, también es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar.
porque el día que dejas de poner excusas, empiezas a recuperar el control de tu vida. Y ahora quiero preguntarte algo en los comentarios. ¿Qué hábito o actitud sabes que necesitas cambiar, pero has estado evitando enfrentar desde hace tiempo? Conclusión. Al final, la mayoría de las personas pasa toda su vida intentando controlar cosas externas mientras pierde completamente el control de sí misma. Intentan controlar opiniones, situaciones, resultados y personas. Pero olvidan cuidar el único lugar donde realmente comienza su vida, su mente. Y eso fue exactamente lo que Marco Aurelio intentó enseñarnos hace casi 2000 años. No importa cuánto caos exista afuera, si aprendes a mantener calma dentro de ti, te vuelves mucho más fuerte que la mayoría. Porque una mente en paz vale más que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. Vivimos en una época donde todo compite por tu atención. Las redes sociales, el ruido, la comparación, las discusiones, la ansiedad y las distracciones están entrenando a las personas para vivir agotadas mentalmente. Y lo más triste es que muchos ya se acostumbraron a sentirse así, pero tú no tienes que vivir de esa manera. Puedes aprender a elegir mejor tus pensamientos, proteger tu energía, controlar tus reacciones y dejar de cargar cosas que no merecen espacio dentro de tu cabeza. Y aunque parece algo pequeño, esas decisiones cambian completamente la calidad de tu vida. La verdadera fuerza mental no consiste en nunca caer, nunca sentir miedo o nunca sentirse mal. Consiste en aprender a regresar a la calma cuando el mundo intenta sacarte de ella. Consiste en dejar de reaccionar a todo, dejar de vivir buscando aprobación y dejar de entregar tu paz a cosas que ni siquiera importarán dentro de unos años. Porque cuando recuperas el control de tu mente, también recuperas tu tiempo, tu energía y la manera en que experimentas la vida. Y ahí es donde empieza una libertad que muy pocas personas llegan a conocer realmente. Si este video te ayudó, aunque sea un poco, a reflexionar sobre tu vida, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino para construir una mente más fuerte, tranquila y consciente. También quiero que escribas en los comentarios la frase «Mi mente volverá a estar bajo mi control». Y si conoces a alguien que esté luchando con ansiedad, estrés o sobrepensamiento, comparte este video con esa persona. Tal vez hoy necesita escuchar estas palabras más de lo que imaginas. Gracias de verdad por estar aquí, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad. Y recuerda algo. Quien aprende a dominar su mente, aprende a dejar de ser esclavo del mundo.